El frío está a punto de llegar y a la Unión Europea se le agota el tiempo. Desde el estallido de la guerra, Europa ha reducido la dependencia del gas ruso del 41 al 7%. Las reservas de gas bombean a más del 90%, pero la volatilidad del mercado y el miedo a la escasez hacen pensar que esta situación puede alargarse más allá de este invierno. Para que esto no suceda, hacen falta medidas estructurales que pasan, entre otras cosas, por compras conjuntas de gas o cambios en los índices de referencia del mercado europeo, pero también por poner tope al precio del gas, donde los 27 no se ponen de acuerdo, con un bloque mayoritario en el que se encuentra España frente a la todopoderosa Alemania, que rechaza grandes cambios. Veremos si la Unión consigue tomar una decisión solidaria o no para todos los Estados miembros. Entre tanto, la ciudadanía ve cómo el invierno está a la vuelta de la esquina, sin saber si será capaz de hacer frente o no a final de mes al recibo de la luz y el gas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a este dilema especial desde Estrasburgo, desde esta sede del Parlamento Europeo, donde estos días se están tomando medidas y propuestas importantes de cara a intentar solucionar esta crisis energética que nos afecta ya desde hace meses y desde luego a la que Navarra no es ajena, como ninguna otra comunidad. Lo que hoy nos preguntamos es si realmente algún hogar navarro, alguna familia navarra o alguna empresa navarra tendrá problemas de energía durante este invierno, o si seremos capaces de pagar a final de mes el recibo del que hablábamos, de la luz o del gas. Para ello están tomándose medidas, y se deben tomar más, pendientes de lo que pase este jueves y este viernes en Bruselas, en el Consejo Europeo de los ministros de energía. Pero de momento lo que vamos a hacer es debatir sobre lo que ya está encima de la mesa, y para ello me acompañan aquí 4 personas, eurodiputados y eurodiputadas españoles, que voy a pasar ya a presentarles a continuación. Me acompaña en primer lugar Juan Ignacio Zoido, del Partido Popular. Muy buenas noches, señor Zoido. Buenas noches. Bienvenido. Nos acompaña también Nicolás González Casares, del Partido Socialista. Bienvenido también, señor Casares. Buenas noches. Nos acompaña también por parte de Ciudadanos Jordi Cañas. Señor Cañas, bienvenido. Gracias, buenas noches. Y por parte de Izquierda Unida, Sira Rego. Muchas gracias, señora Rego, por estar también en este debate. Muchas gracias. Bueno, hay tiempo para debatir a lo largo de los próximos minutos. Yo les voy a lanzar una primera pregunta al aire, que sé que no es sencilla de hacerlo con brevedad, pero les pido cierta brevedad para que luego puedan interactuar o puedan ya debatir más propiamente dicho de los asuntos que vayan surgiendo. Hoy hemos conocido esas propuestas que hacía aquí precisamente en Estrasburgo la Comisión Europea, en la que planteaba, entre otras cosas, pues las compras conjuntas de gas por parte de la Unión, o también ese cambio de los índices de referencia del mercado europeo, pero de momento sin entrar a valorar todavía ese tope o no al gas que se pide desde algunos países miembros, como por ejemplo España. ¿Qué medidas, a su juicio, son las más urgentes que se deben tomar inmediatamente? Señor Zoido. Bueno, pues en primer lugar agradecer que hayan incitado a que hagamos este debate. Me parece que es en el momento oportuno. Sí decirle que creo que las medidas que habría que tomar habría que distinguirlas a corto plazo y a medio y largo plazo. A corto plazo, que es como consecuencia de la guerra que se ha desencadenado por la invasión por parte de Rusia de Ucrania. Yo creo que esas medidas podríamos concretarlas en dos, de una manera así genérica. Una de ellas, una reducción de la demanda, porque me parece que es importante. En el Partido Popular pensamos que la reducción de la demanda hay que fomentarla mediante incentivaciones y no mediante imposiciones. Y en segundo lugar también creo que deberíamos de adoptarla con medidas que fueran concretas, que realmente la gente la sintiera en el bolsillo, que fueran eficaces y por tanto eficientes. Y para eso hay que dejar postureos a otro lado. Me refiero a postureo cuando se quiere hacer una política sencilla, ¿no?, y populista, diciendo que nos quitemos la corbata. Pues creo que no, eso no va a reducir la demanda si después utilizamos unos medios de transporte como el helicóptero o el avión. Eso me parece que es fundamental. Y en segundo lugar, creo que también es bueno que se reduzcan los impuestos. Como consecuencia ahora mismo de la inflación que hay, la recaudación de los impuestos se ha disparado. Y creo que lo que hay que hacer es bajar esos impuestos. Y sobre todo hay que bajarlos con aquellas personas que tienen y que padecen mayores necesidades. Creo que son a los primeros que hay que atender.
A medio y largo plazo creo que las medidas que hay que tomar son otras. En primer lugar, creo que hay que diversificar, que me parece que es fundamental. Diversificación de proveedores. Esto no es nuevo, esto ya lo estuvo planteando Miguel Arias Cañete desde la anterior comisión, sin necesidad de que mediara una guerra. Y digo esto porque era fundamental. Nosotros teníamos un nivel de dependencia alto de gas de Rusia, de Noruega y de Argelia. Y siempre, ya desde aquel momento por Miguel Arias Cañete, ya se estuvo propiciando el que tuviésemos y que diversificáramos esos proveedores, porque sin duda alguna van a favorecer. También aquí pido lo mismo desde el punto de vista de España. Yo creo que sería bueno que pudiéramos reconducir la situación que tenemos ahora mismo con Argelia. Yo creo que se ha conseguido un éxito que nunca se había podido alcanzar y era enfadar al mismo tiempo a Marruecos y Argelia. Teníamos una dependencia de Argelia altísima y que hayamos tenido ahora mismo ese desencuentro con Argelia, pues me parece que es un gran fallo y que hay que recuperar cuanto antes. Yo creo que no hay que generar más tensiones y lo que hay que hacer es, mediante medidas diplomáticas, pues distensionar la situación. Y por último, yo creo que también convendría incrementar nuestras interconexiones. Yo creo que eso no solo le va a venir bien a España, sino que le va a venir también a Centro Europa y le van a venir también a otras naciones. Nosotros ahora mismo tenemos una serie de plantas de regasificación que nosotros lo que tenemos que hacer es ponerlas sin duda alguna en pleno rendimiento y creo sinceramente que por ahí tenemos que ir. No solo si tenemos esas infraestructuras a través de los Pirineos o si bien tenemos que buscar otra salida mediante algún acuerdo con Italia, pero creo sinceramente que es lo que nos va a hacer a nosotros más fuertes y al mismo tiempo más solventes. Señor González Casares. Bueno, yo empezaré hablando de las medidas europeas a las que no se ha referido Zoido y creo que en primer lugar debo valorarlas, ¿no? En primer lugar, valoro que la Comisión va arrastrando los pies y va tomando medidas por la, digamos, acción que muestra este Parlamento con diferentes resoluciones o por algunos Estados miembros como España que han liderado todas las iniciativas europeas para tomar medidas que relajen la situación tanto en cuanto a suministros como a precios. Y creo que estas últimas medidas que propone la Comisión Europea hoy mismo son medidas difusas y que no tienen suficiente alcance. Yo creo que había que ser más ambiciosos y la Comisión no está siendo suficientemente ambiciosa. Cuando nos dice que hay que poner un tope dinámico al precio del gas, nos habla de un tope temporal bajo unas estrictas condiciones y nosotros queremos que haya un verdadero tope al gas y no lo estamos viendo. Sí que toma algunas medidas como la compra conjunta del gas que ha propuesto España, aunque creo que habría que matizar en algún modo esa iniciativa. Y desde luego no está algo que creemos que es esencial, que es desacoplar los precios de la electricidad del precio del gas. Se habla de ello en la comunicación reciente de la Comisión, pero no se entra en detalle. Yo creo que hay que avanzar y perseverar en ese camino que ha sido muy beneficioso para España y Portugal y puede serlo para toda la Unión Europea, como hoy ha dicho la propia von der Leyen. Es cierto que se espera una reforma total del mercado eléctrico y que la Comisión lo ha propuesto para su programa del año que viene, para el primer trimestre del año que viene, pero creemos que se deben avanzar en medidas de urgencia y de emergencia. Sí. Ha dicho, sí, bueno, yo voy a agotar mi tiempo como hacen otros intervinientes, pero ha dicho Zoido que si utilizáramos las plantas de regasificación española en su medida, en toda su posibilidad, no, lo estamos haciendo. Y vaya si lo estamos haciendo, que hoy mismo están alrededor de la península ibérica dando vueltas barcos gaseros queriendo descargar, porque España se ha convertido en el principal hub de regasificación de Europa. Y también por ese motivo y por algunas medidas que sí hemos tomado en la buena dirección, también motivadas por la iniciativa de algunos Estados miembros, como el llenado de los depósitos del gas, que ahora están al 90%, estamos viendo cómo los precios del gas están cayendo en picado. Están cayendo de tal manera que el gas en el mercado TTF holandés, el cual hay que reformar, ha bajado aproximadamente un 60% en el último mes e incluso en España está a un precio de aproximadamente 30 y pico euros, por así decirlo, está por debajo del umbral que marca la excepción ibérica. Por lo tanto, ya no sería necesario en estos momentos porque el gas está bajo y está contaminando menos
el precio de la electricidad. Por lo tanto, algunas de las medidas están empezando a funcionar. Pero yo creo que debemos plantearnos una cuestión en el horizonte, y es que yo sería muy claro hablándole a los navarros y a las navarras: no va a haber problemas de suministro energético en España. ¿Puede haber problemas de precio? Sí, porque hay volatilidad, pero la tendencia ahora mismo es a que baje. No solo porque está bajando el gas, sino porque se han quitado ya tantos impuestos y reducido tantos impuestos en la factura eléctrica, que esto está provocando ya, veremos en los próximos meses, cómo va a haber una bajada en parte de las facturas. Pero yo creo que estamos en un mejor escenario. El problema lo vamos a tener nuevamente cuando llegue otra vez la necesidad de llenado de los depósitos, y en función de lo frío que sea este invierno, que veremos cómo se pueden volver a provocar las mismas tensiones, sin descartar que por el camino pues estamos digamos, manejando los problemas de una guerra, y esa guerra la está llevando a cabo un tirano imprevisible como es Putin, y que podemos vernos en situaciones, digamos, bélicas que no habíamos previsto. Señor Cañas. Bueno, yo creo que tenemos que, en primer lugar, garantizar, uno, el suministro, que es clave, y dos, el precio. Yo cuando escuchaba al representante del Partido Socialista, yo creo que no hay un solo ciudadano español, ni una sola pequeña y mediana empresa, ni un solo autónomo que a día de hoy vea que sus facturas han reducido el importe. Y la disponibilidad en España, es probable que no tengamos problemas, porque somos un país que justamente por su capacidad de regasificación tiene capacidad de generación eléctrica suficiente, pero lo que sí que es cierto que es a qué precio. Y el precio, cualquier ciudadano, repito, que simplemente compare facturas, ha visto que en los últimos meses han subido entre el 100, el 200 y el 300%, llevando a la quiebra la multitud de actividades económicas y poniendo en riesgo muchas otras. Y poniendo en riesgo llegar a final de mes a muchísimos millones de familias españolas. Lo digo porque es un elemento clave, y ese creo que es el principal problema. En España no habrá problema de suministro, pero sí de precio. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos garantizar o cómo podemos intentar que ese precio no castigue aún más a los ciudadanos y a las empresas españolas? Porque este es el debate. El debate, mire, las crisis, esto es una crisis energética que sufren los de siempre. Porque hay otros que se benefician muchísimo, ¿eh? Las grandes empresas energéticas españolas están incrementando sus beneficios por 2, por 4 y por 10, mientras los ciudadanos pagan el triple por sus facturas. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que esos beneficios que llaman caídos del cielo, que no caen del cielo, sino que salen de los bolsillos de los ciudadanos y de las empresas, no sigan penalizando los precios de los ciudadanos? Pues evidentemente gravándolos, poniéndoles un impuesto. Claro, porque eso no es un beneficio normal, es que no es ni extraordinario, es injusto, porque se está aprovechando de un contexto absolutamente fuera de nada que se podía prever a corto plazo. Quizás que ese es el error, porque ¿qué medidas hay que adoptar, además de garantizar que el precio sea ajustado para que no castigue aún más a los ciudadanos justamente cuando además se acerque el invierno? Tenemos que tener medidas a corto plazo que sean capaces, uno, de garantizar, repito, el suministro y un precio adecuado, pero que seamos capaces también de tomar medidas que nos permitan afrontar situaciones similares en el futuro. Y eso pasa por mayor capacidad de redundancia, de mayor suministro, no depender. Era un suicidio lo que pasó en Europa, especialmente en Centro Europa, de dependencia del 90% del gas ruso. Un suicidio geopolítico y económico para todos. Eso no tiene que volver a pasar. Por lo tanto, mayor redundancia, avanzar rápidamente a través de la transición energética para ser independientes a nivel de suministro eléctrico y energético. Y eso pasa por tomar decisiones firmes, no ir hacia atrás. Aquí lo que hay que hacer es avanzar para garantizarnos que no somos dependientes de la energía de terceros. Porque ser dependiente de energía no solo nos pone problemas geopolíticos, sino económicos muy serios para nuestros ciudadanos y empresas. Eso requiere mayor redundancia de suministro y mayor interconexiones entre toda Europa, y también apostar por energía nuclear. Claro, porque tenemos que ser capaces de garantizar producciones eléctricas. En resumen, tenemos que ser capaces de tomar medidas a corto, a medio y a largo plazo, porque este problema no es un problema que haya venido y se vaya a ir. Es un problema que va a estar ahí. Por lo tanto, a corto, evidentemente, desindexar del gas el resto de precios de las energías, ser capaces de topar el gas, pero adecuadamente, que no provoque lo que está pasando en España, porque ese tope de gas lo están pagando todos los ciudadanos. O sea, ese tope de gas es un tope falso.
Ese tope de gas se acaba repercutiendo en todos los ciudadanos, que es lo que no quieren el resto de Europa. No es que el resto de Europa, la excepción ibérica no, lo que no quieren es sufrir lo mismo que van a sufrir los ciudadanos en España, que no lo van a ver ahora, pero lo están viendo repercutido indirectamente en sus facturas. Ya. Sí, luego lo hablamos si quieres. Por eso no lo quieren, no es que el resto de Europa no lo vea claro, es que no está claro. Es decir, toman medidas que en el fondo se dirijan hacia nuestro principal objetivo como políticos, que son los ciudadanos. Y ahí coincido, la Comisión arrastró los pies, sí, porque ese es un problema que requiere decisiones rápidas, porque cada mes que pasa hay más ciudadanos que no pueden pagar, empresas que no pueden pagar, negocios que tienen que cerrar, actividades que no se pueden desarrollar, y eso tiene un coste indirecto gravísimo. Y en el fondo un coste de derechos, porque al final el poder calentarse, además de ahorrar, a mí el ahorro está muy bien, pero en general las familias no despilfarran, ¿eh? O sea, la gente que paga al final de mes la factura eléctrica no suele despilfarrar, no hay que recomendarles muchas veces el ahorro. Ahora estamos en un contexto que hay que ir más allá, pero la mayoría de los hogares españoles, y le puedo asegurar que la mayoría de las empresas en España, nadie les tiene que decir que ahorren porque generalmente ya ahorran. Señora Rego. Sí, muchísimas gracias. La verdad es que nosotros, desde luego, creemos que es una buena noticia que la Comisión Europea haya por fin asumido que tenemos un problema con el modelo energético, que se hable de gravar a los impuestos extraordinarios del sector oligopólico, que se esté hablando de intervenir el mercado, pero la sensación también que tenemos es que se está haciendo política a golpe de titular y política que no concreta ninguna medida. Y efectivamente nos quedamos sin tiempo. Nosotros empezamos casi en solitario planteando que tenemos un problema estructural con el mercado de la energía, con el modelo de fijación de precios. Y lo que necesitamos es precisamente reformar ese modelo de fijación de precios. Y es importante que la gente tenga claro que precisamente las consecuencias de esto, que son la inflación que golpea nuestras vidas, tiene mucho que ver con unas reglas del juego, con un modelo de mercado que es perfectamente modificable. Solamente hace falta voluntad política. Y además es una voluntad política que toca tener aquí en las instituciones europeas, que es quienes tienen la competencia para modificar ese mercado energético. Pero se pueden hacer más cosas. Nosotros, por ejemplo, planteamos que evidentemente hay que reformar el mercado marginalista, que es este modelo que permite estos beneficios obscenos de los grandes oligopolios a costa de los bolsillos de las familias, que necesitamos más control público, que necesitamos una auditoría de costes y un instrumento público que vele por esa auditoría de costes. Es decir, ¿sabemos a cuánto nos cobran la energía? No sabemos exactamente cuánto cuesta producir la energía, y sería un dato bastante relevante para saber de cuánto estamos hablando cuando hablamos de la burbuja especulativa de los precios de la energía. Necesitamos un plan mucho más ambicioso de despliegue de energías renovables. Creemos que es fundamental volver a insistir en el control público de la fijación de precios, pero también en la propiedad pública. Es importante impulsar la presencia de lo público en todo lo que tiene que ver con el modelo energético. Y luego una cuestión que no nos parece menor, y es que esta cuestión de la energía, estamos viendo, insistimos mucho en este sentido, está golpeando directamente a muchísimas familias. Está haciendo que vaya hacia arriba la inflación y que cada vez golpee más y más, sea más complicado. Estamos viendo al mismo tiempo beneficios extraordinarios de los sectores oligopólicos. Hablamos de miles de millones de beneficios frente al incremento, por ejemplo, de la cesta de la compra, que salía el dato recientemente para las familias españolas en torno a más de 560 euros anuales. Por lo tanto, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber también un dispositivo que permita la revalorización de los salarios. Esto no puede estar desacoplado de este debate. Creemos que es un elemento fundamental. Por lo tanto, hay mucho recorrido todavía, hay mucho que tiene que ver con competencias directas de Europa, porque muchas de las medidas que ha impulsado el Gobierno de España tienen que ver con un marco competencial también limitado. A quien corresponde modificar determinados aspectos legislativos es precisamente a las instituciones europeas, y nosotros lo que planteamos precisamente aquí en el Parlamento Europeo es que la Comisión tiene que ser muchísimo más ambiciosa, o por ejemplo acabar con ese reglamento que permite la opacidad a las operadoras de gas en los contratos que suscribe para la adquisición de gas. Insisto, sabemos el precio al que nos venden el gas, pero no sabemos muchas veces el precio al que adquieren las operadoras el gas. Por lo tanto, hay muchas cosas que se pueden hacer, hay muchas medidas que se pueden impulsar, y luego, desde luego, hay distintas responsabilidades. Bueno, medidas que vemos en común y otras no tanto, ¿no? Si quería apuntar algo, señor Zoido. No, porque a mí me gustaría saber la opinión, sobre todo del colega de socialista aquí en el Parlamento Europeo, qué es lo que le parece, si tenemos o no que mejorar las interconexiones.
qué le parece el MidCat o el tema del Livorno, si le parece bien o si no le parece bien. A mí me parece que sería muy positivo que lo pudiéramos tener, nos permitiría pues poder comercializar y ser capaces también de abastecer, lo cual vendría a enriquecernos a nosotros como país y también a nuestra propia sociedad. Y después algo que me parece que es fundamental, lo comentaba ahora la señora Rego. Hay unas medidas que son derivadas de la propia Comisión, pero hay otras que les corresponde al propio país. Y hoy nos dirigimos a los navarros. Y para los navarros, ¿qué tal le ha ido la problemática que hemos generado en el norte de África? ¿Nos ha ido bien o eso ha beneficiado, en lugar de a los españoles, por tanto a los navarros, ha beneficiado a los italianos? A mí me gustaría que esas cosas también, en esos detalles, se pudieran entrar, porque nos estamos jugando mucho, no solo el trazo grueso, el pequeño. Ese que es el que en definitiva nos va a nosotros a reportar tener un gas a un precio menor como lo teníamos garantizado. Y por tanto yo por eso creo que también que se hablara más en los Estados miembros, en este caso en España, y que se pudiera hablar y llegar a un acuerdo y que se pudiera compartir. Y no el tema quizás de altanería, porque creo que así en estos momentos de crisis no se va a ningún lado. Y creo que es el momento en el que hay que hablar con la oposición, hay que hablar con todos los grupos y hay que coger y llegar a unos acuerdos, que es lo que nos va a facilitar el que podamos conseguir de verdad resultados que sean realmente positivos. Sí, por alusiones. La bajada de impuestos, ¿se puede todavía bajar más? Pues claro que se puede bajar más, pues bajemos más. Y entonces eso es lo que yo quería. Quería que me concretaran ese tema, igual que, por ejemplo, una postura del Partido Popular. Vamos a dejar que respondan, que vayan respondiendo, vale, porque se nos van a ir acumulando las cuestiones. Le voy a decir aquí al compañero Zoido que desde luego, claro, que defiendo el MidCat. Es más, el pasado pleno aquí aprobamos una resolución y puede revisar las actas, como todo el Grupo Socialista fue de los impulsores y quien votó a favor de que hubiera un MidCat, de que se mejoraran las interconexiones, no solo gasistas, hay que decirlo claramente, también las eléctricas, y que ese MidCat además sea compatible con la posibilidad de que bombear hidrógeno verde, es decir, tiene que ser compatible con las reglas que tenemos marcado en el Pacto Verde Europeo. Yo aquí le diría a los oyentes que estén tranquilos por lo que pasa en el norte de África, que tanto le preocupa a Zoido, pero en Navarra, igual que en España, tenemos a día de hoy el gas más barato de Europa, y así lo dicen los índices. Y además mecanismos y escudos que ha puesto en marcha el Gobierno de España para que las familias sufran lo mínimo posible la escalada de precios que, como digo, pueden comprobarlo en los índices de los últimos días, está cayendo, por suerte, para todos. Y creo que es en base gracias a unas medidas tomadas de llenado, que las hemos tomado aquí y en la que ha participado este Parlamento, porque también hay que decir que a veces la Comisión se salta al Parlamento y no nos deja trabajar con todas las garantías que necesitan los ciudadanos. Pero hay que mejorar las interconexiones, las eléctricas y las gasistas. Y le diría también a Jordi Cañas que la excepción ibérica, mire, ha bajado en media el recibo de los españoles unos 17 euros. Hemos bajado los impuestos del IVA, el IVA que subió el PP. A la electricidad lo ha bajado el Gobierno de España. El impuesto a la generación lo ha bajado el IVA de España. Es más, hemos hecho algo en España increíble, que es quitarle el impuesto al sol. Al país del sol le hemos quitado el impuesto al sol que había puesto el PP y que impidió un buen desarrollo renovable. Hemos casi duplicado en 3 años nuestro parque renovable fotovoltaico. Lo hemos duplicado. ¿Por qué? Porque ya no existe un impuesto al sol. Por lo tanto, también los españoles están pagando en su factura el daño producido por el déficit de generación renovable que provocó el impuesto al sol del Partido Popular. Y eso es un daño irreparable ya, que de alguna manera hemos paliado con todas las medidas y con todo el escudo social energético que ha puesto en marcha el Gobierno. Señora Rego, que responda la señora Rego, que también había sido interpelada, y luego el señor Cañas. Yo creo que conviene, al señor Zoido decirle que conviene no confundir los intereses de los ciudadanos de nuestro país con los intereses del oligopolio eléctrico. Conviene separarlos convenientemente. A mí, claro, me sorprende viniendo, no me sorprende viniendo del Partido Popular, que efectivamente puso un impuesto al sol, que privatizó todo el modelo eléctrico, que nos está poniendo frente al espejo de la debilidad que tiene. Me van a decir que la consecución... Vamos a esperar a
a que termine. Seguramente sería, claro, ustedes también deberían explicar cómo es posible que hablen de acuerdos y de avanzar en torno a la cuestión de las soluciones cuando, por ejemplo, están en contra o se han manifestado en contra de apoyar una propuesta de ley precisamente para agravar los beneficios extraordinarios de estas empresas que están haciendo la caja a costa de las familias españolas o, por ejemplo, unos recursos que precisamente lo que nos van a servir es para ensanchar el Estado social, para reforzar los servicios públicos y, sobre todo, para acabar con situaciones de vulnerabilidad y reforzar determinados sectores estratégicos de la economía. Sorprende, por tanto, además en contra de su propio grupo aquí en el Parlamento Europeo. Se han quedado prácticamente aislados porque es de sentido común prácticamente que hay que gravar con estos impuestos extraordinarios a los oligopolios energéticos. Por lo tanto, bueno, pues sí, se podría llegar a acuerdos, pero estaría bien también que ustedes arrimaran un poco el hombro. Señor Cañas, para equiparar las intervenciones y luego iremos un momento a la además del debate, yo creo que al final los ciudadanos tienen un elemento para comprobar qué es lo que pagan. Bueno, y qué es lo que pagan es fruto de numerosas decisiones erróneas adoptadas por diferentes gobiernos. Lo digo porque cuando uno mira el recibo de la luz y mira qué está pagando realmente, además de muchísimos impuestos, que está bien que al final, después de muchísimo insistir, de que no era imposible, de que no se podía, de que Europa no dejaba, de repente sí que se podía y daba igual a Europa, y lo habéis hecho, fenomenal. Yo siempre digo, si se acierta, aunque sea tarde, bien, o sea, hay que reconocerlo, no pasa nada, pero tardasteis mucho. Hablamos de arrastrar los pies, el gobierno de España arrastró los pies para bajar los impuestos muchísimo, pero bueno, bien hecho. Uno mira, moratoria nuclear, ¿sabéis quién está pagando en el recibo la moratoria nuclear que decidieron los socialistas? ¿Sabe? ¿Quién? Los ciudadanos. ¿Sabe quién está pagando los subsidios a las renovables? Por los ciudadanos. ¿Sabe quién paga las malas decisiones de los gobiernos? No los pagan ni las eléctricas ni los gobiernos que las toman. Las pagan los ciudadanos. Y repito, esto no es mi opinión. Se van al recibo y lo miran. ¿Qué hay que hacer? Dejar de pagar lo que no se debería estar pagando. ¿Ustedes creen que España tiene que ser prácticamente el único país de Europa que decide mantener la moratoria nuclear cuando prácticamente en el resto de los países de Europa están o eliminando esa moratoria o diseñando y promoviendo nuevas construcciones nucleares? ¿Sabe cuál es la... ¿Pocos? No, ¿Cuántos quieres? Más de 15. Termine, señor Cañas, y luego le responden porque tengo que hacer una pausa para la publicidad. Los que no tenían, desde luego que no. Y algunos que no tenían están haciendo nucleares. ¿Cuánto retraso lleva la francesa? Bien. ¿Y qué tiene que ver? ¿No sabes lo que no están haciendo los franceses? ¿Sabes lo que no hacen los franceses? Estar pagando una moratoria que decidisteis vosotros eliminando. A los ciudadanos no les gusta que nos pisemos cuando hablamos. Estén con corrosión. Mira, vamos a hacer una cosa. Tenemos que hacer una pausa. Los navarros, lo que no les gustaría estar pagando la moratoria en las centrales nucleares que estaban garantizando un porcentaje elevadísimo del consumo eléctrico español. Que me presten atención. Nos tenemos que ir un momentito a publicidad, ya nos hemos pasado del tiempo. Señor González, por favor. En España estamos en una crisis. Pero ¿queréis levantar la moratoria nuclear? Nos vamos a publicidad y enseguida volvemos y seguimos debatiendo. Hasta ahora. Ya estamos de vuelta aquí en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, en este dilema especial sobre energía, sobre esta crisis energética que estamos arrastrando ya desde hace meses. Se presenta ya el invierno a la vuelta de la esquina y todavía no sabemos qué medidas se van a tomar desde Europa para que las familias, para que los hogares puedan hacer frente y las empresas puedan hacer frente a los precios del gas y de la luz. Estamos debatiendo con eurodiputados españoles que estos días trabajan aquí en Estrasburgo y debaten sobre este asunto. Ya se habían introducido diferentes asuntos sobre la mesa. Hemos hablado, por ejemplo, de esa excepción ibérica, sobre si es bueno o no aplicarla a Europa. Yo quería también lanzar otro asunto sobre la mesa, el del impuesto a las grandes eléctricas, si están a favor o en contra. Bien, yo en primer lugar quería hacerle una aclaración al colega de los socialistas y le quería hacer una aclaración porque es curioso, cuando le conviene se atribuye lo que hacen otros, en este caso las empresas que en España han sido capaces de desarrollar un sistema de energías renovables importantísimo y ahora se lo atribuyen ustedes. Lo que hacen ellos se lo atribuyen ustedes. Me parece que hay que ser un poco más consecuente. Yo creo que hay que reconocer que en España se han dado pasos importantísimos en el tema de las energías renovables y por tanto ahí tenemos la consecuencia. Quizá podemos presumir de que tenemos un sistema de renovables como pocos países o ninguno pueden tener
en la Unión Europea, la importancia que tenemos. Pero también es verdad que aún así nosotros no podemos tener una dependencia todavía exclusivamente de las renovables. ¿Por qué? Pues porque estamos ante una situación crítica y tenemos que tener reserva si queremos garantizar todavía los precios más bajos. Porque le veo que usted está muy satisfecho con el precio del gas. Ha cogido usted ese mantra. Y con ese mantra del precio del gas lo tenemos barato. Vamos a decírselo a los que están pagando la factura de la luz. Vamos a decírselo a los empresarios, muchos de ellos en una serie de sectores industriales que tienen que pagar unas tarifas elevadísimas, la incidencia que está teniendo el precio del gas. Por tanto, yo creo que no hay que ser, por un lado, alarmista, pero tampoco hay que ser tan complaciente como lo veo que está haciendo usted, cuando todavía se pueden tomar medidas por parte del Gobierno de España que lo faciliten. Sigo sin saber qué es lo que piensa usted del lío que hemos montado con Argelia para tener que pagar el gas mucho más caro del que lo está pagando ahora mismo Italia. ¿Por qué? Y me dice, es que ya lo pagamos, ya tenemos un gas barato. No, no, si es que lo teníamos que tener más barato. Y en ese sentido yo creo que nosotros tenemos que seguir en esa línea, en una línea de potenciar las energías renovables, ese es el futuro, pero hoy día tenemos que tener otros planteamientos. No podemos ser ahora mismo absolutamente, yo me atrevería a decir que satisfechos con lo que tenemos y no, tenemos que tener diversificación y tenemos que tener garantía. Tenemos que tener esas energías que ahora se llaman limpias, que antes quizás no lo eran, pero que en una situación de transición a las energías ya limpias, por así decir, y que sean absolutamente renovables, tenemos que tener. Y ahí tenemos que ser consecuentes. Cada país está tomando una medida, pero veo que en España nosotros no terminamos de posicionarnos. Yo creo que tenemos que ser más claros para garantizar, no ahora, sino a corto y medio plazo, el suministro a precio razonable. Y por último, en cuanto a los impuestos, eran los impuestos que nos había hecho la pregunta. Eso ya sé que no lo quieres contestar. Sí. No, yo sí voy a contestar. Y entonces es lógico que de una manera temporal se vayan a gravar sobre los beneficios excepcionales que se estén teniendo, que creo que son, lógicamente, pero no podemos cortarle las alas a esas empresas que tienen que estar permanentemente innovando si queremos que sigan invirtiendo en hacer más renovables, en conseguir con más energías limpias, en lugar de tener las energías de los combustibles, de los fósiles. No podemos pasar de un combustible fósil, no podemos pasar de esas energías a las renovables sin tener una transición, y es a lo que yo me refiero. Si le cortamos las alas, no podrá haber inversión para la innovación. ¿Impuestos sobre los beneficios o sobre los resultados a las eléctricas? Yo creo que en todo caso hay que tasarlos y será la Comisión Europea, en este caso, quien decida. Yo veo que el señor Zoido estaba muy incómodo con esta pregunta porque el Partido Popular ha demostrado por activa y por pasiva que está en contra de corregir algo que estaba pasando, y era que el dinero de millones de personas, de los bolsillos de millones de personas, se iban a los bolsillos de unos pocos. Y el Partido Popular no quería que se tocara esto. Si y que el dinero donde se estaba yendo era Hacienda. No, habéis votado continuamente en contra de esto. Se estaba yendo. Vamos a respetar los turnos, por favor. Y por eso se le pidió que bajaran los impuestos. Señor Zoido, por favor, vamos a respetar los turnos. Por activa y por pasiva. Pero volviendo al otro tema del gas, yo no he dicho que las facturas estuvieran baratas en el pasado. Digo que a partir de ahora, y es más, España tiene garantizado este invierno, los navarros y las navarras, garantizado el suministro. Y es más, van a ver cómo esto se va relajando gracias a las medidas que hemos tomado aquí en Bruselas, pero también en España, y que muchas han sido lideradas por el Gobierno de España. Porque, a ver, seamos serios, ¿quién trajo aquí la propuesta de tasar los beneficios caídos del cielo? Yo se lo voy a decir. Las dos vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Teresa Rivera, en octubre del año pasado le mandaron una carta a la Comisión. La Comisión miró para otro lado. Y ahora a la Comisión no le ha quedado más remedio que seguir los pasos que marcó España. Por cierto, cuando eso ocurrió, el Partido Popular, por aquel entonces, se echó las manos a la cabeza diciendo ¿cómo vamos a agravar los beneficios de estas empresas? Incluso hicieron lobby en Bruselas con las empresas energéticas para que esto no sucediera y se tirara abajo.
pero ahora estamos viendo como las soluciones, y todos estamos de acuerdo, por lo que parece, ahora estamos todos de acuerdo en gravar los beneficios caídos del cielo. Una solución muy socialdemócrata. Me alegro que estemos todos en esa línea, porque estamos viendo que las soluciones para esta crisis, ¿de quién vienen? De la izquierda y de los socialdemócratas. ¿Quién le pidió que bajaran los impuestos? ¿Quién le pidió que bajaran los impuestos? Sí. Termine, señor Cañas, y luego la señora. Sí, bueno, yo la verdad es que lo del bipartidismo ha vuelto y es el mismo de siempre. Sí, les recuerdo que es un debate a 4, no a 2. Es que no tenéis remedio, ¿eh? Es curioso, no tenéis remedio. Es que ni aquí. Vamos a ver. Tú has hecho una pregunta, ¿no? Usted ha hecho una pregunta. Pues mira, ¿la puedes repetir, por favor? Les preguntaba si están a favor o en contra de ese impuesto a las grandes eléctricas y si ese impuesto debería ser sobre los resultados o los beneficios. Pues mira, sí. Desde Ciudadanos estamos a favor de ese impuesto sobre los beneficios a las empresas productoras de electricidad. ¿A que se entiende? Claro. ¿Y por qué? La segunda pregunta sería, ¿y por qué? Pero Pues porque lo que no puede, lo que no se os ha entendido nada, porque como os dedicáis a pegaros uno al otro, es muy sencillo. ¿Es necesario un impuesto? Sí. ¿Por qué? Porque esos beneficios no es que sean extraordinarios. Esos beneficios salen del bolsillo de los ciudadanos y de las empresas. Porque alguien se está beneficiando de un extraordinario precio del gas para ganar muchísimo dinero. Después hay que diferenciar facturación y beneficio, que cosas que, por ejemplo, el Gobierno de España no tiene claro todavía, no es lógico, si no han trabajado casi nunca en una empresa, no saben diferenciar lo que es la facturación de los beneficios. Entonces, esos beneficios no extraordinarios, sino injustos, porque salen de lo que está pagando además los ciudadanos y las empresas, ¿deben de estar tasados? Pues claro que sí. Pero es que eso no es ni socialdemócrata, eso es simplemente no permitir algo que es absolutamente intolerable, que mientras los ciudadanos están pagando el doble y el triple por la factura, hay empresas que están ganando 10 veces más. Y esos beneficios no vienen porque compitan mejor, ni porque inviertan más, ni porque sean más... porque no. Es fruto simple y llanamente de una forma de facturar que les beneficia en contra de los intereses de la mayoría del país. ¿Eso es ir en contra de las empresas? No, eso es decir, oiga, ustedes estos beneficios que están obteniendo no son fruto de su actividad, ni fruto de su inversión, ni fruto de su tecnología, ni fruto de nada. Es fruto de un mercado especulativo que está llevando al alza unos precios y que le está a usted permitiendo que obtener unos beneficios que salen de las costillas de los ciudadanos y de las empresas. Entonces, eso, claro que sí. ¿Tiene que ser permanente? No, temporal, evidentemente, mientras esta situación perdure. ¿Y por qué se tienen que tomar medidas extraordinarias en tiempos extraordinarios? Porque los ciudadanos están viviendo situaciones extraordinarias. Le decía al principio de este programa, mire, la crisis siempre las pagan los mismos. Porque esta es una crisis que al final ¿sabe quién paga? Los ciudadanos, las familias, las pymes, los autónomos. ¿Y quién gana? Entonces, ¿eso es justo? ¿Vamos a permitir que otra vez paguen los mismos en las crisis y otra vez solo sean unos pocos los que se benefician? No, pues entonces, evidentemente, las administraciones públicas tienen una función, que es evitar el abuso. Y esto es un abuso, por supuesto. ¿Y qué se tiene que hacer con los abusos? Corregirlos. Señora Rego. Bueno, yo lo que pediría también es un poco más de coherencia entre lo que dicen en este debate y lo que pasa en nuestro país, porque llama bastante... No es lo mismo lo que se plantea allí que lo que se plantea aquí. Es que si ustedes no son coherentes y confunden facturación y beneficio... Es importante, yo creo, también entender que parte de esos beneficios extraordinarios que están obteniendo tiene mucho que ver con el propio modelo y con la propia configuración del modelo de fijación de precios. Si esto no cambia, seguiremos teniendo una situación claramente asimétrica y claramente injusta. Pero además es que sí hay que gravar estos beneficios extraordinarios. Nosotros, desde luego, desde Izquierda Unida pensamos que de manera permanente, no de manera estrictamente temporal. Es absolutamente imprescindible que quienes han estado haciendo caja a costa de las familias durante todo este tiempo, precisamente por unas reglas del juego absolutamente injustas y fallidas, aporten más en este momento, porque necesitamos recursos en manos de lo público para redistribuir entre todos y todas. Y desde luego el mantra de volver a hablar de bajar impuestos, pues es que no tiene ningún sentido. Es que ¿qué estamos tratando de imitar? El modelo de lo que está pasando en Reino Unido estos días, que llevan casi, los conservadores llevan prácticamente al colapso al país. Es decir, estamos yendo en contra incluso de organismos internacionales que no son nada sospechosos de ser de izquierdas, que están alertando acerca del riesgo que supone plantear la baja
bajada sistemática de impuestos. Vamos a ver, por lo tanto, estamos hablando, por lo tanto, aquí lo que estamos hablando es de medidas que realmente lo que hagan sea agravar a quienes más tienen, a quienes se han beneficiado de una situación que es absolutamente anómala y sobre todo de un modelo que plantea la energía no como un bien, no como un derecho, sino como un negocio. Quizás sea el momento, yo creo que también esta realidad nos pone frente al espejo, de asumir que la energía debe ser un derecho garantizado, precisamente porque hay que defender a las familias, el interés general y los sectores estratégicos de la economía. Nos quedan los últimos 10 minutos del programa, sé que quieren responder a distintas cosas, pero como les quedan un par de minutos por cada uno para que tengan su última intervención, y yo les lanzo también una última pregunta por si quieren aprovecharla, lo que se estará preguntando ahora mismo las personas que nos están viendo, los navarros y las navarras, es ¿y cuándo van a llegar estas medidas? Estamos hablando mucho, pero el invierno ya está aquí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se toman? Es la última intervención para cada uno, aprovechen para decir lo que quieran, señor Zoido. Bien, pues yo... brevemente, eso sí, 2 minutos cada uno. 2 minutos. Yo, la verdad es que me llama la atención cómo en lugar de que el dinero pueda estar en el bolsillo de los consumidores, pues se pretenda. Eso es muy antiguo, sí, pero esa es la verdad. Porque la gente necesita, y cuando se pueden bajar los impuestos, cuando hay margen, porque es que los ingresos que se han obtenido son totalmente desproporcionados, no estaban ni siquiera presupuestados. Luego, entonces yo creo que eso tiene que ser. Yo lo que sí quiero es que seamos conscientes del problema que tenemos. Aquí se quiere volver la cara para otro lado y no se quiere ver qué es lo que vamos a tener mañana o pasado mañana. Cuando se habla de las renovables, y yo les decía antes con las renovables, que las renovables han hecho un gran esfuerzo. Las renovables, no el gobierno. El gobierno de Sánchez no ha hecho ningún esfuerzo por las renovables. Lo han hecho las renovables y además, fíjense, cuando les digo, ojo, que hay que tener los complementos necesarios, que hay que diversificar. Ustedes saben, los navarros, que cada placa solar, el 90% de todos sus componentes vienen de China. Pues eso es definitivo. Por tanto, tenemos que tener diversificación. Y yo lo que quiero es llevar al ánimo de que podemos bajar los impuestos, podemos ser razonables, tenemos que tomar medidas desde el punto de vista estatal para ser capaces de recuperar el prestigio en el norte de África. Yo comprendo que a usted no le gusta hablar del norte de África, a mí creo que sí, porque allí hemos tenido un gas barato y buenas relaciones, y no enfrentarnos con 2 países como es Marruecos y Argelia al mismo tiempo en estos momentos de crisis gasística. Termine, y además me parece... ¿Cuánto queda? Sí, ya ha terminado su tiempo. Bueno, pues lo único que le digo, que tengan confianza, que pronto el Partido Popular va a aplicar otras políticas. Y creo que eso va a ser definitivo. Sus 2 minutos, señor González Casares, para mensaje de despedida. Visto cómo van las cosas, no va a ser así, Zoido. Puedes estar tranquilo, pero... Seguir. En cualquier caso, yo creo que el Gobierno de España ha quedado claro que ha liderado y que buena parte de las medidas que se están introduciendo por la Comisión Europea son lideradas por el Gobierno de España y las ha propuesto aquí el Gobierno de España. Y algunas han sido bien tomadas, pero la Comisión aún va despacio. Y esperamos ese desacople del precio del gas y de la electricidad, porque tiene que ser algo permanente. Y coincido que hay que reformar el mercado eléctrico. La Comisión pretendía reformarlo a partir del tercer trimestre del año que viene. Nosotros queremos hacerlo ya, que se haga ya, porque es necesario desacoplar, porque nos vamos a volver a ver en la misma situación de que vuelva a subir el gas porque hay que rellenar los depósitos, que ahora están al 90%, y que vuelvan a vaciarse y vuelvan a rellenar y paguemos más de lo debido. Y en cuanto a diversificar, el mix español está muy bien diversificado. Y es cierto, nosotros no vamos a instalar placas solares, los diputados socialistas, pero creamos marcos legislativos que lo hagan posible. El PP los destroza y el PP hizo que ahora tengamos que gastar más gas porque no producimos suficientes renovables. Y eso lo conseguisteis con vuestras políticas durante años. Y luego, yo esto de diversificar, cuando dicen diversificar, lo que están diciendo es que quieren implantar más nucleares. Y yo le preguntaría a los navarros y a las navarras si quieren de verdad nucleares en Navarra. Usted no porque diga si lo que dicen, que yo no he dicho, no hablan de diversificar. Y luego cuando dicen esto de las nucleares, a mí, a ver, en esta crisis, que le quede claro a todos los ciudadanos y ciudadanas de España, en esta crisis, ahora mismo no se va a cerrar ninguna central en España, ni ahora mismo, ni en el 25, ni en el 24, ni en el 26, y en el 27 probablemente una, pero es que hasta el año 2035, por lo menos España tendrá energía nuclear. Y luego ya veremos, espero que para aquellas las renovables sean la verdadera solución barata, porque además va a servir para una cosa, atraer industria a España, eso que no hace nunca el Partido Popular.
Señor Cañas. Bueno, en primer lugar lo que tenemos que diferenciar es de qué es responsable cada uno, de qué es responsable Europa, de qué es responsable el Gobierno de España y qué es responsable los gobiernos autonómicos también. Pero Europa, ¿qué tiene que hacer? Primero pensar en los ciudadanos y ponernos en el centro y tomar decisiones rápidas, cambiar el sistema y destopar, eso es básico, y potenciar las infraestructuras y garantizar la no dependencia de combustibles fósiles, porque nosotros no producimos combustibles fósiles. Eso para empezar, uno. El Gobierno de España, ¿qué tiene que hacer? Va a hacer las cosas bien. Hacer las cosas bien, no confundir y hacerlas rápido. Y escuchar a veces con más y saltarse de prejuicios. Cuando se advertía de que era necesario bajar los impuestos, tardó demasiado. Y eso lo han pagado los ciudadanos, aunque repito, ahora ya lo ha hecho. Después, el Gobierno de España, ¿qué más puede hacer? Pues que no pase nunca más lo que está pasando, porque, repito, depender de los combustibles fósiles dependes de actores externos. Entonces, el mix energético español, que es bueno, realmente bueno, tiene un problema, que depende en exceso, una parte importante, del gas. Y eso hay que eliminarlo. ¿Se puede eliminar? Por supuesto que se puede, porque mientras no haya almacenamiento para la energía producida por las renovables, mientras no haya ese almacenamiento se necesita una energía de transición. Y esa en la que no falla casi nunca, a nivel de mantenimiento del sistema, es la nuclear. Y la que tienes garantizado un precio. Y al final, para ser competitivo, garantizar suministro y precio, no solo suministro y precio, pero no solo para los ciudadanos, que principalmente las familias, sino para que no se vayan las industrias electrointensivas, para que puedas atraer inversión, requiere de un mix eléctrico que incorpore y mantenga las nucleares. No hacerlo es ir en contra de la tendencia en todo el mundo, no solo en Europa, en todo el mundo. Porque para garantizar un mix energético, para que familias y empresas tengan garantizado el suministro y un precio razonable, la energía nuclear es clave. No hacerlo, decir, no, 2035, mira, 2035, si te pones ahora mismo a fabricar nuevos grupos nucleares, ya los tienes construidos. Si se sigue dando la patada hacia adelante, en 2035 ya veremos, cuando llegue y este tercio casi de la producción eléctrica que produce las nucleares no las puedas almacenar, y entonces volveremos a tener problemas. En resumen, porque todas las de Ciudadanos para situar las nuevas centrales nucleares. Señor Cañas, por favor. Pues mira, ¿dónde están? En Navarra. ¿Dónde están? ¿No? ¿Dónde están? Pregunta, es muy sencillo, pregunta. No siempre que no queréis escuchar a los ciudadanos. Pregunta dónde hay centrales nucleares si quieren nuevos grupos. Pregúntalo. Bueno, a lo mejor nadie. Es el turno ya para la ¿Sabes lo que no quieren? ¿Sabes los ciudadanos lo que no quieren? ¿Sabes lo que no quieren? Tener 54 nucleares al otro lado de los Pirineos y acabar comprando la electricidad a Francia. Vamos a escuchar a la señora Rego. Tenemos que terminar. Señor González, por favor. En relación a la pregunta que hacías, fundamentalmente yo creo que hay dos cuestiones que están en el centro también de esta demora de las instituciones europeas a la hora de tomar decisiones con la rapidez que sería necesario. En primer lugar, porque son prisioneras las instituciones europeas de su propio modelo y de la defensa de intereses que no tienen en muchos casos que ver con los intereses de los ciudadanos y ciudadanas en Europa, sino que tienen que ver mucho con defender los intereses de los lobbies y de los oligopolios energéticos, y esto lo estamos viendo permanentemente. Por lo tanto, lo que tenemos es un problema que no tiene solución si no se atreven a dar el paso de romper y de modificar este modelo. Es un modelo fallido que estamos viendo que aumenta de manera estratosférica los precios de la energía, y modificándolo haríamos un cambio radical en los precios de la energía. Y esto depende directamente de las instituciones europeas, algo que no se están atreviendo a abordar. Por lo tanto, toca cambiar un poco el paradigma y ponerse en la piel de las familias, en la piel de los ciudadanos y de las ciudadanas, y un poquito menos en la piel de los oligopolios energéticos. Y luego la cuestión ambiental, que no la hemos tocado, y la cuestión de la crisis ecosocial. Estamos ante el fin de la era de la energía fósil barata. Este problema no es un problema que surja estrictamente con la guerra lo agudiza. El problema del precio, del alza de los precios de la energía, es anterior precisamente porque cada vez hay menos recursos fósiles disponibles. Por lo tanto, lo que necesitamos también son unas instituciones europeas audaces que planteen bien una estrategia de despliegue de renovables y, ¿por qué no?, una estrategia de adaptación a los límites y a la disponibilidad de recursos del planeta, algo que es absolutamente fundamental abordar en estos tiempos. Gracias por habernos acompañado esta noche. Gracias a los cuatro, señor Zoido, señor González Casares, señor Cañas, señora Rego, porque sé que sus agendas son intensas y complicadas estos días, que van a seguir hablando aquí en Estrasburgo y también en Bruselas, y mucho sobre energía. Lo seguiremos haciendo también en Navarra Televisión, lo hemos hecho estos días con esta programación especial desde esta sede del Parlamento Europeo. No sé si les ha quedado más claro o no, si les ha tranquilizado o no lo que hemos escuchado aquí esta noche, pero sin duda seguiremos
intentando averiguar cuál es la solución para esta crisis energética. Gracias, buenas noches y a ustedes hasta la semana que viene. Adiós.